Daniel 2, versículos 24 a 49. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey, y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Beltsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino porque se dé a conocer al rey la interpretación, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que dio la imagen fue hecho un gran monte que llenó toda la tierra. Ese es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiere que habiten hijos de hombres, veces el campo, aves del cielo, él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste los pies y los dedos en parte de barro cocido del alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos esos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, y mandó que le ofreciesen presentes, incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Amén. Esa es la palabra de Dios, y es para nosotros, para entender y para aplicar en nuestras vidas.
Te pedimos, Señor, que tú abras nuestros ojos para entender este pasaje, Señor. Que no esté oscuro para nosotros y que podamos entender, si no todos los detalles, por lo menos el punto que tú quieres enseñarnos. Danos, Señor, sabiduría para entender y después para aplicar lo que aprendemos a nuestras vidas. En nombre de Cristo. Amén. Lo que permanece es siempre mejor que lo que es temporal. Obvio. Es mejor algo que dura que algo que se desgasta rápido y no permanece. Que no puede ser más obvio. Y es así también en la vida normal. Cuando compramos algo, ¿qué queremos? Queremos que sea de calidad. Porque si no, pues lo que gastamos, pues realmente estamos desperdiciando, estamos perdiendo, pues porque no va a continuar. Puede ser algo muy barato, pero si no permanece, si no va a durar mucho tiempo, pues mejor comprar algo de mejor calidad. Es así en las relaciones también. Es mejor una relación que va a permanecer que una relación que no tiene fundamento solamente por un ratito. Pues también es así en la esfera espiritual. Es mejor, es más poderoso lo que dura que lo que desaparece rápido. Y así son los reinos del mundo, así son todos los gobiernos del mundo y en todo el tiempo aparecen y desaparecen y rápido. Pero Dios y su reino son para siempre. Estudiamos hace 8 días en la primera parte de este capítulo de Daniel 2 que Dios había mandado a Nabucodonosor un sueño que perturbó su espíritu. Tiene el mismo sueño noche tras noche tras noche, tiene miedo. Para estar seguro que iba a recibir la interpretación correcta, decidió no contar el sueño a sus magos y consejeros, a los sabios. Les mandó decirles el sueño y después la interpretación. Ellos no podían, claro que no, admitían su impotencia. Dice, solamente un Dios puede hacer eso. Y precisamente cuando Daniel se enteró, se acercó a Dios en oración junto con sus 3 amigos y Dios respondió, revelando el sueño y su interpretación a Daniel. Hoy llegamos al sueño mismo y su interpretación. Pero igual, no quiero que nos desviemos en nuestro pensamiento. No quiero que nos enfoquemos simplemente en las profecías aquí. ¿A qué reino se refiere en cada parte de la estatua? Eso sí vamos a ver. Pero que no perdamos la perspectiva de la historia. La perspectiva del tiempo en general que Dios y Daniel, Dios a través de Daniel quiere comunicar. Dios es soberano sobre todas las naciones, es soberano sobre la historia y sobre el tiempo. Y Daniel enfatiza eso aún cuando habla aquí con el rey en versículo 28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Versículo 30 también. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. El enfoque del libro de Daniel no es Daniel, por tan raro que parece decirlo así. El enfoque de las historias en ese libro no son Daniel o sus amigos. El enfoque está en Dios, quien es soberano sobre todo rey, sobre todo gobierno, sobre toda persona. Él tiene todo poder, todo conocimiento y revela lo que quiere a sus siervos. Aquí entonces Daniel reconoció que la interpretación vino de Dios. Aunque este capitán del rey Arioc quería aprovechar la situación, ¿se dieron cuenta de lo que dijo? En versículo 25, ¿qué dijo Arioc? He hallado un varón, como que él estaba buscando y él encontró. Daniel se acercó a él. Daniel habló con él, entonces Arioc está diciendo, no, rey, yo encontré la persona para ti. En contraste, cuando el rey pregunta a Daniel, ¿tú puedes interpretar la respuesta, la visión? Daniel básicamente dice, no, pero Dios sí. Y Dios me lo ha revelado, entonces Dios te va a dar la interpretación. ¿Ven la diferencia de perspectiva? Arioc, pues para mí, Daniel, no, Dios lo ha hecho. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. ¿Qué es lo que Dios reveló? Pues vamos a estudiar el sueño y su interpretación, pero que entendamos algunas cosas primero. Este sueño y la interpretación es una profecía de Dios. Ese sueño se refiere a reinos históricos, reinos de que podemos leer en la historia del mundo.
Pero la intención de Daniel no era revelar el futuro a Nabucodonosor para que él supiera todos los reinos que iban a venir después de él. O en nuestro caso, no es tanto para confirmar lo que ya pasó. Es para que veamos que hay un gran contraste entre el reino de Dios, que es para siempre, y los reinos del mundo, tan grandes y poderosos que sean, que siempre son reemplazados por otro y por otro y por otro, hasta el fin del tiempo, cuando solamente va a haber un reino de pie, que es el reino de Dios. Interesantemente, y eso para ayudarnos más adelante aquí en este libro, esos 4 reinos de que leemos aquí en este sueño, van a ser los mismos 4 reinos que son profetizados en Daniel 7 en cuanto a diferentes bestias. Entonces, si tú estás leyendo un poquito más adelante, recuerden eso. En el libro de Daniel, las visiones se repiten. De diferentes visiones, misma interpretación. Entonces, nada más guarden eso en sus cerebros para el futuro, ahí está. Pero más importantemente que entender cuáles son los 4 reinos que vemos referenciados aquí, es el mensaje que el reino de Dios es para siempre, que va a crecer y eventualmente va a vencer todos los demás reinos del mundo. Entonces, aquí en Daniel el punto nunca es entender cada detalle de cada cosa. El punto es entender que Dios es soberano y que podemos confiar en Él, porque su reino, que es entonces también nuestro reino, es para siempre. Es lo que vemos aquí en versículo 44, que es una clave, aquí el pasaje. En los días de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Lo que aprendemos entonces es que puesto que los reinos del mundo son temporales, deberíamos confiar en el reino de Dios, que es para siempre. Ese es el mensaje. Puesto que los reinos del mundo son temporales, deberíamos confiar en el reino de Dios, que es para siempre. Primero entonces, los reinos del mundo son temporales. Ahora, para entender esto necesitamos una perspectiva más amplia. Necesitamos una perspectiva no humana. Necesitamos la perspectiva de Dios que está arriba y ve todo hacia abajo. Esa perspectiva de Dios vemos, por ejemplo, aquí en lo que Daniel dice en versículo 28. Hay un Dios en los cielos, por eso está viendo todo. Él ha decretado todo, Él ya sabe todo. Y decidió, esta vez, mostrarlo a Nabucodonosor y a Daniel también. Lo que tenemos aquí en el simbolismo de esta imagen que Nabucodonosor vio en su sueño es una ilustración clara que ningún reino es para siempre. Todos los reinos son temporales, no permanecen. Un reino sigue a otro, y a otro, y a otro, y a otro. Y no van mejorando tampoco, fíjense. No es un reino mejor que el anterior y mejor. Aquí dice, empezó con oro, después plata, bronce, al final hierro mezclado con barro. Es diferente que la perspectiva del ser humano hoy en día, ¿verdad? Porque pensamos que hemos progresado mucho más que esos pobres de hace siglos. De manera espiritual, por lo menos no es así. El punto es que todo reino caerá. Todos los reinos del mundo son temporales, todos. Lo vemos ilustrado en el sueño. Leemos lo que Nabucodonosor soñó en versículos 31 a 35. Ya leemos eso, pero ahí está para que regresemos. Él vio esta imagen con, dice, cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Es la imagen que él vio en su sueño. En versículo 37 Daniel empieza con su interpretación. El principio es muy fácil porque Daniel dice, tú, rey Nabucodonosor, tú eres la cabeza de oro. Por lo menos no tenemos que debatir eso. Está muy claro. ¿Qué es el primer reino? Babilonia, Nabucodonosor. Interesantemente, Daniel dice, tú eres rey de reyes. Y, pues no con mayúscula, ¿verdad? Como nuestro Dios, pero está simplemente describiendo a Nabucodonosor como el rey más poderoso de ese tiempo. No por él, no por Nabucodonosor y su ejército. Daniel enfatiza es porque Dios le había dado reino, poder, fuerza y majestad. Es decir, Dios te había entregado todo en tus manos. Dios te ha dado dominio sobre todo. El oro es un metal precioso. Tal vez hoy en día ni lo pensamos tanto, pero siempre ha sido algo de mucho valor en todo el tiempo. Siempre asociado con riquezas, con poder. Nabucodonosor también era la cabeza. ¿Qué es la cabeza?
pues simboliza la autoridad, el control, el poder. Y sin duda, Nabucodonosor reinó por 43 años. Y después de sus 43 años, el reino de Babilonia solamente duró 23 años más. Sin ninguna duda, humanamente hablando, Nabucodonosor tenía mucha riqueza, mucho poder, era la cabeza de oro. Por un tiempo era el imperio más grande. Apenas vi, no creo creo que era Providencia, en línea, un artículo ¿qué hubiera pasado si el imperio Babilonia hubiera continuado más tiempo? ¿Qué pregunta tan interesante a la luz de este pasaje? Porque Dios dijo, no, hasta ahí no más, primero. Y segundo, porque esta persona parece que está pensando, pues, ¿qué pasa con un imperio más largo que tal vez es para siempre? No hay ninguno. Lo que él soñó mostró que aún el imperio más fuerte no permanece para siempre. Porque después de la cabeza de oro, ¿qué había? Este es pecho, dice, y brazos de plata. El reino que siguió a Babilonia era el imperio de los medos, gracias, y los persas. Leeremos de ellos más adelante en este mismo libro. Como ustedes saben, Darío de Media tomó el reino de Babilonia en capítulo 5, versículo 31, y es un rey muy famoso. ¿Por qué? Es el rey que echó a Daniel en el foso de los leones. Darío de los medos y los persas. Este imperio siguió el imperio de Babilonia. Y ellos eran entonces esta parte de la imagen de la plata. Interesantemente también Isaías profetizó de los medos, capítulo 3 de su profecía, y también de Ciro, quien iba a ser rey de los persas, en capítulo 44 y 45 de Isaías, que ustedes pueden estudiar en su propio tiempo. Pero Isaías profetizó de Ciro por nombre siglos antes de que naciera. Y por eso, incrédulos leen la Biblia y dicen, no, Isaías fue escrito siglos después, porque pues ¿cómo podía haber sabido de Ciro? Porque Dios se lo reveló, porque Dios es quien revela misterios a su pueblo. Entonces, ese es el reino que siguió. Plata también es de valor, ¿verdad? No tanto valor como el oro. También aquí en los pechos, en los brazos, es de fuerza, pero no tanto control como la cabeza. Entonces ya vamos, como dice, un reino inferior. Después se levantó un tercer reino de bronce, dice, el cual dominará sobre toda la tierra. Bueno, los medos y los persas, ellos reinaron por 208 años. Después tenemos otro reino. ¿Qué reino siguió después de los medos y los persas? Los griegos, y especialmente pensando en el imperio de Alejandro Magno. Tal vez se acuerdan de su prepa, ¿no? Tal vez secundaria, prepa, cuando estudiaron desde la historia. Alejandro Magno, este hombre tan poderoso que puede conquistar todo el mundo conocido en su tiempo. Estaba triste después y le preguntaron, ¿por qué estás triste? No hay más mundo que conquistar, ¿no? Entonces su reino de los griegos es lo que siguió. Vemos aquí esta parte de vientre y muslos de bronce. Alejandro Magno conquistó el imperio persa en el año 332 a.C. y los griegos estaban en poder por unos 185 años. Entonces Daniel explicó que el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y también vemos en el versículo 41 que iba a ser un reino dividido. ¿Qué reino siguió a los griegos? Los romanos, el imperio romano. Y sabemos que el imperio romano fue conocido por su violencia, por quebrantar todos. Ellos reinaron por aproximadamente 500 años. Y aún después de la caída de Roma, la parte oriental del reino continuó hasta el siglo XV. Era muy poderoso y duró mucho, pero no para siempre. También para el imperio romano, tan conocido por ser poderoso y tan grande, terminó. Entonces, aunque una imagen fuerte, algo que dio miedo hacia Nabucodonosor, nos muestra que pues no hay tanto poder en los seres humanos, en sus imperios todos son temporales, no tienen poder, no hay ninguna excepción. Ningún reino del mundo permanece para siempre. Y como mencioné, en el simbolismo todo va en declive, de cabeza a pies y de oro a barro.
Daniel explícitamente dice reino inferior. Y digo otra vez, es impactante, pues llegamos al Imperio Romano y pensamos, no, es el clímax de toda la civilización en su tiempo. En algún sentido tal vez, pero ¿qué es el estado moral de los romanos? Pensamos que hoy en día están mal. Ellos también están matando a sus bebés. Ellos también están aceptando las relaciones homosexuales. Entonces, inferior, duda. Así son todos los gobiernos, toda la historia. Dios levanta reyes y emperadores y presidentes y primeros ministros, pero también los quita a su beneplácito. El poder humano es muy débil. Los más poderosos en el mundo no deciden nada, al final de cuentas, nada, porque Dios ha decidido todo. Dios es soberano. Hemos visto, Daniel enfatiza con Nabucodonosor a riesgo de su propia vida. Pues está hablando con el rey. Rey, Dios te ha dado todo. ¿No le dio miedo a Daniel decir eso? Vemos cuán inestable es el poder humano con ese simbolismo tan claro en el sueño de Nabucodonosor. Recuerden que Cristo mismo dijo, cuando estaba ante Pilato, ¿y quién es Pilato? Funcionario del Imperio Romano. Y Cristo dijo, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada arriba. Lo mismo dijo a Daniel aquí, lo mismo que vemos en todas las naciones, en todo el mundo, en todo el tiempo. El poder de cualquier hombre, de cualquier gobierno viene de Dios. Él gobierna y Él controla todo conforme a su voluntad soberana. Y viendo todos esos imperios en el simbolismo que tenemos aquí, lo de una estatua es interesante porque diferentes reinos, pero parte de esta misma imagen, nos hace entender que el punto ni es tanto enfocarnos en algunos imperios específicos, sino esta es la historia de todo el ser humano. Babilonia a Roma, pero también Roma hasta ahora. Realmente es parte de... El ser humano siempre va a ser así, con sus reinos temporales, sin poder, hasta que venga Cristo por segunda vez. Siempre fallan, siempre se caen, porque los reinos del mundo son temporales. Entonces, esta primera parte del sueño de Nabucodonosor, dado por Dios y para nosotros también, nos ayuda a tener una perspectiva diferente de la realidad. Y dices, pastor, la realidad es la realidad. Ok, sí, pero ¿qué es tu perspectiva de la realidad? Por eso sí cambia. Nosotros estudiamos la historia, tal vez algunos de nosotros que nos gusta eso, y vemos imperios pasados y nos maravillamos. Tanto territorio, tanto dinero, es, humanamente hablando, impactante. Vemos el poder tal vez de gobiernos hoy en día para mal y temblamos o sentimos profunda tristeza. Pero ¿saben qué? Todos son temporales. No tenemos que preocuparnos tanto porque no van a estar para siempre en nuestras vidas. ¿Cómo es tu perspectiva de tu vida? ¿Tú te enfocas en lo que es temporal o en lo que va a permanecer para siempre? ¿Somos parte de un reino temporal o parte de un reino eterno de Dios? Es la parte más práctica. Tú puedes salir de que dicen, ok, oro, Babilonia, plata. Sí, pero tu vida. ¿Estás viviendo tu vida solamente por ahora o por la eternidad? Porque todo aquí se va, todo aquí desaparecerá, nada aquí permanecerá. El reino de Dios sí, tu alma también. Necesitas buscar a Dios para la salvación eterna de tu alma eterna. Entonces los reinos del mundo son temporales, pero, segundo punto, el reino de Dios es para siempre. Sí, hoy, ¿verdad? El reino de Dios es para siempre. ¿En dónde encontramos el reino de Dios en este sueño? ¿En la imagen? ¿En la estatua? No. La estatua simboliza el ser humano, todas las civilizaciones, todo su poder, todos sus reinos. Allí no está el reino de Dios. Encontramos el reino de Dios en versículos 34 y 35. Ven conmigo en sus propias Biblias. Después de explicar la imagen, dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano. Hirió en la imagen sus pies de hierro de barro cocido y los de... Entonces fueron destruidos
usados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecho un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Qué es eso? ¿Qué es la piedra? Daniel nos dice, versículos 44 y 45, aquí tenemos la interpretación. En los días de esos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos sus reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Primero que entendamos lo que sucedió. Y había esta imagen, esta estatua tan grande, tan poderosa, tan impresionante, tan fuerte. De repente Nabucodonosor vio en su sueño una piedra cortada. ¿Está bien? Pero ¿qué dice después? No con mano. Entonces, divino. Hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó, y no solamente los pies, sino toda la imagen. Tan desmenuzadas las cosas que dice, fueron como tamo de las eras del verano. Entonces ya golpean, ¿no?, el trigo para que esta parte que no sirve ya se va al viento, el tamo precisamente. Así son todos los reinos del mundo y de todo tiempo. Otra vez ya vemos eso. Pero ¿qué pasó con esos reinos? Bueno, son temporales, por un lado. Uno sigue a otro, sigue a otro, sigue a otro. Pero Daniel está mostrando, eso no es todo. No simplemente que en la historia naturalmente un reino conquista otro, conquista otro, conquista otro, y va a continuar hasta que todos desaparezcan. Al final, toda la razón por la cual habrá un solo reino permaneciendo es porque este reino va a destruir a los demás. El reino de Dios va a ser el único reino que permanece para siempre, porque va a destruir a todos los demás. Y dio la imagen y fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. El reino de Dios parece pequeño, pero está creciendo. Y al final del tiempo será el único todavía de pie. Entonces entendemos el simbolismo mejor si vamos aquí en la interpretación de Daniel en versículos 44 y 45. Dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Y la primera pregunta para muchos es, en el día de esos reyes, ¿cuáles reyes? ¿En qué tiempo? ¿Cuándo es? No, tú estás buscando calendario. Daniel no escribió esto para calendario. Entonces, un lado eso. Después ya podemos platicar de eso. Primero, la interpretación muestra que el reino de Dios es diferente que los reinos del mundo, porque su reino es para siempre. La pregunta más importante es identificar qué es la piedra. ¿Qué es la piedra? Es mucho más importante que cuándo viene para destruir los dedos y los pies y todas esas cosas. Porque si no entendemos qué es la piedra, tampoco entendemos lo demás. Ahora, primero, esta piedra era sobrenatural. ¿De acuerdo? Porque dice cortada, pero sin manos. ¿Cómo cortas una piedra sin manos? ¿Alguien puede? Okay, entonces no. Es algo sobrenatural. Tenía poder, porque ¿qué hizo? Destruyó toda la estatua. Llenó la tierra, creció hacia a un monte. ¿Qué es la piedra? Pues es Cristo. Y es muy, muy fácil probar. Primero, Salmo 118, 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Profecía de una piedra. Cristo cita esta profecía hablando de sí mismo. Hace 8 días lo leímos. ¿Se acuerdan? Mateo 21. Vean conmigo en Mateo 21. Eso fue la lectura hace 8 días. Y yo pensaba, bueno, ¿por qué Dios no permitió que fuera la lectura de hoy? Pero Él sabe por qué. Pero apenas lo leímos, Cristo aplicando la profecía de la piedra a sí mismo. Mateo 21, 42 a 44. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Está citando Salmo 118.
Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. La misma palabra que Daniel usó, ¿verdad? ¿Qué dijo Daniel? ¿Qué hizo esta piedra? Vino, cortar sin manos y con tanto poder que desmenuzó todos los demás reinos. Aquí dice Cristo, así soy yo y soy la piedra. Y este reino, esta piedra, sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Entonces, la piedra es Cristo. Es Cristo quien va a venir. Vamos a ver todo este del tiempo, ¿no? Que ha venido y que va a venir la segunda vez. Y cuando viene la segunda vez, viene como juez. Y va a destruir. Y no va a haber ningún reino más en el mundo, porque la piedra que es Cristo va a conquistar a todos. Ahora, exactamente cuando empezó este reino, vino la piedra, vino desmenuzando. Dice que eso es un reino que jamás será destruido. Entonces, todos quieren saber, ¿cuándo empezó el reino? ¿Cuándo vino la piedra? ¿Cuándo desmenuzó? ¿O desmenuzará los reinos? Otra vez, y perdóname por repetir, pero quiero que sea muy claro. Eso no es el propósito de Daniel a escribir su pasaje. No fue el propósito de Daniel decir a Nabucodonosor, escribe un calendario de los siguientes siglos. El punto es, Dios es soberano y su reino continúa, aunque los reinos del mundo son temporales. Pero sí dice que es en el día de estos reyes que Dios levantará un reino que será jamás destruido. ¿Cuáles reyes? Bueno, en el contexto, si regresamos aquí a Daniel, estamos platicando precisamente del cuarto reino. Perdón, regresando aquí a Daniel 2. Daniel 2, versículo 44. En los días de estos reyes, versículo anterior. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclan por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Estamos aquí todavía en la interpretación de, no el primer reino, ni el segundo, ni el tercero, sino el cuarto. Recuerden, el cuarto es Roma, el imperio romano, para que estemos todavía en el mismo canal. Pues no podemos ignorar, hermanos, que cuando Cristo vino, en su primera venida, en su encarnación, vino durante el reinado de los romanos, este cuarto reino. No podemos ignorar que cuando Cristo empezó su ministerio terrenal, dijo en Marcos 1, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Es decir, ya está, ya ha venido. En los días del imperio romano vino Cristo inaugurando el reino de Dios de manera diferente en la tierra. Pero cuando vino Cristo la primera vez, en tiempo del imperio romano, ¿vino como piedra destruyendo el imperio romano con su ejército y su poder? No, es lo que los judíos estaban esperando, tal vez malinterpretando en Daniel, quién sabe, pero ellos quieren eso, va a venir la piedra, va a destruir el imperio romano y vamos a vivir para siempre como judíos. Eso no fue el propósito de Dios. En su primera venida, su reino creció a ser un monte que llenó toda la tierra, conquistando a todos los demás reinos. No, tampoco. Toda esta parte es todavía futura. Es lo que va a pasar cuando Cristo venga por segunda vez. Entonces, necesitamos entender eso. Empezó cuando Cristo vino la primera vez. Pero Cristo no ha cumplido toda la profecía de la piedra todavía. El reino de Dios sigue creciendo y creciendo y creciendo. Y en el tiempo de la segunda venida de Cristo, Él va a regresar como juez, como piedra desmenuzando a todos los demás para establecer este reino perfecto y para siempre. Y digo, mientras su reino sí está creciendo. Nos cuesta trabajo creerlo porque no lo vemos. Recuerden que Cristo también contó una parábola en cuanto al reino de Dios, que dijo Cristo es como semilla de mostaza. ¿Cuántos han visto una semilla de mostaza? Algunas tal vez chiquitita. Y después dice, crece a ser un árbol tan grande que las aves viven en sus ramas. Entonces el reino de Dios sí está creciendo. La iglesia establecida por Cristo y sus apóstoles, dice, ni las puertas del Hades pueden prevalecer en contra de ella.
Su crecimiento no es siempre tanto a la vista. No es tan visible como quisiéramos. Pero piénsenlo así. A través de los siglos, desde Adán, ¿no? ¿Cuánta gente ha salvado Dios desde Adán? Millones. Tenemos perspectiva muy limitada, ¿verdad? Porque decimos, yo no veo ahora. Bueno, tal vez en este momento, en 4 de agosto, ¿sí? 4 de agosto 2024, no vemos la iglesia de Cristo enorme en todo el mundo. Pero ¿por qué estamos pensando solamente en la iglesia de Cristo visible en el mundo? ¿Dónde está el reino de Dios? Pues también incluye a los que están con Cristo ahora. Y son millones y millones y millones. Entonces sí está creciendo, sí ha crecido. Y al final va a ser el reino más grande, más poderoso y el reino eterno. No tenemos que dudarlo solamente porque no lo vemos. Tampoco tenemos que esperar un reino terrenal para ver esta promesa cumplida cuando Dios ya lo está haciendo ahora. En el día final vamos a verlo. El reino de Dios va a ser el único reino todavía de pie. Cristo es la piedra y el reino de Dios va a ganar. Ahora, ¿qué haces tú con la piedra? Ya leemos aquí en Mateo 22 lo que Cristo mismo dijo en cuanto a la piedra. Dice, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Sobre quien ella cayere le desmenuzará. Pues Cristo es la piedra, pero Cristo no solamente un salvador, Cristo también es un juez. Ven conmigo en 1 de Pedro, capítulo 2. Pedro también aquí cita y usa ese simbolismo de la piedra. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 6 a 8. Primero de Pedro 2, versículos 6 a 8. Y escuche muy bien y ponga atención a eso, porque digo, esa es la parte práctica, esa es la parte para ti, para tu vida personal. Porque tú dices, no me importa nada de Babilonia y los persos y todas esas cosas, pastor, este mensaje no es para mí. No, escucha. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que cree en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso. Entonces, Cristo es la piedra angular, la piedra preciosa. Y para nosotros que creemos en él, si tú crees en Cristo como tu Salvador, entonces es precioso para ti. La piedra de Cristo para ti no te va a destruir. Es la piedra sobre la cual está fundada tu vida y tu eternidad. Pero, dice aquí, para los que no creen, la piedra, la misma piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. La misma piedra produce dos resultados dependiendo de la persona. Para los que creen, es precioso y es el fundamento de tu vida para que ya no vivas tan inestable. Pero para los que no creen, esta piedra de Cristo es tropiezo para ti. No entiendes, no quieres entender, te vas a caer y te vas a ser destruido. El mismo Cristo, la misma piedra. La única diferencia, lo que tú crees, lo que tú confías en Él. Eso es lo más importante aquí. Cristo fue rechazado en su tiempo por los suyos y le crucificaron. En su primera venida no vino como piedra cortada para destruir todo. Cristo vino la primera vez como oveja matada por sus enemigos. Pero el reino de Dios no crece y no avanza como otros reinos. El reino de Dios avanza por medio de la muerte. La muerte y la piedra. Estamos mezclando símbolos, entiendo, pero esta piedra vino primera vez como cordero para morir por pecadores como nosotros. Y lo único que nos manda es creer en Él. Creer en lo que Él ha hecho. Creer en la salvación que necesitamos. Porque si no, un día va a regresar y va a desmenuzar a todos sus enemigos. Va a crecer hasta que no haya más enemigos. Y solamente Él y su reino esté de pie. Necesitas someterte a Cristo y a su reino, pedir perdón y reconocer su poder y su salvación. Nabucodonosor reaccionó así.
reaccionó Nabucodonosor reconociendo que el Dios de Daniel es el verdadero Dios y sometiéndose como sujeto en vez de rey? Leemos, regresando aquí otra vez a Daniel, capítulo 2, versículos 46 a 49. Vemos cómo reaccionó Nabucodonosor. Versículo 46, se postró sobre su rostro, se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes de incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. ¿Nabucodonosor mostró verdadera fe y arrepentimiento? No. Se postró ante Daniel, pero no ante el Dios de Daniel. No hay diferencia. Nabucodonosor no tiene ningún problema agregar otro Dios a su panteón de dioses. ¿Veis aquí? Tu Dios es el que revela sueños. Pues qué útil, lo voy a agregar. Ahí está. Pero no dejó a sus ídolos para servir al único Dios. Desafortunadamente, eso es lo que pasa hoy en día también. Personas escuchan de Dios, ven a la iglesia y dicen: sí, cierto, un Dios así poderoso, quiero eso. Un Dios que me puede ayudar, quiero eso. Un Dios que es soberano y controla, qué bueno por esos gobiernos. Bueno, sí, ese Dios me conviene. Qué útil. Voy a seguir confiando en mí, en lo que hago y todo eso, pero voy a agregar a Dios a lo que creo. Tú no crees en Dios todavía. No entiendes que Dios es celoso y no permite otro Dios junto a Él. ¿Él es tu único Dios o no es tu Dios? Si tienes otros ídolos y toma el lugar de Dios, tienes que preguntarte si realmente tienes a Dios. Dios es celoso por su nombre. Dios es celoso a ser el único en tu vida. No le agregues a tu vida. Él transforma tu vida para siempre. Nabucodonosor todavía no entiende eso. Tampoco el siguiente capítulo. En capítulo 4 creo que sí. Vamos a ver, ¿verdad? En el estudio. Pero todavía no. Y es mi preocupación que hay personas aquí que tampoco. Tú ves a Dios como algo bueno. Sí, entiendo. Pero no ha transformado tu vida. No has sido todavía dispuesto a abandonar todo lo demás para seguir solamente a Dios. Puesto que los reinos del mundo son temporales, debemos confiar en el reino de Dios, que es para siempre. Ese mensaje de Daniel aquí, ese mensaje del sueño de Nabucodonosor, no pierden eso en la vida. El reino de Dios ya está, Cristo vino, la inauguró y va a seguir creciendo hasta que venga otra vez. Y confiamos porque cuando venga su reino no va a existir junto a otros reinos humanos batallando por poder. Va a ser el único de pie. Es como se fue profetizado de Cristo en Lucas 1. Él reinará siempre y su reino no tendrá fin. Parecía que sí, porque le crucificaron. ¿Qué tipo de reino es eso? ¿Ya está muerto? No se den cuenta que así crece el reino de Dios por la muerte del Hijo de Dios. Y llegamos tan pronto como Hechos 1:8 y la promesa que el reino de Dios y su evangelio se expandirá hasta lo último de la tierra. El reino de Dios comenzó en Hechos a extenderse hacia los confines de la tierra y todavía lo está haciendo hoy en día. Hasta que, como leemos en Apocalipsis 11, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo y Él reinará por los siglos de los siglos. Deberíamos vivir, hermanos, como ciudadanos de este reino eterno y no como esclavos de los reinos temporales. Su reino triunfará porque es un reino divino, eterno y triunfante. Y por eso nuestra confianza no debería ser sacudida. Un día Cristo regresará y la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Esperamos con ansias ese día. Y mientras, sabemos así como Daniel que todavía hay un Dios en los cielos. No solamente de verdad para Daniel en su tiempo, cuando reveló al rey su sueño e interpretación. Todavía hay un Dios en los cielos. Es nuestro Dios quien reina y eventualmente reinará más abiertamente sobre toda su creación. Hoy en día vemos tantos malvados, gobiernos que abiertamente blasfeman a Dios. Vemos que la iglesia parece pequeña y nos desesperamos. Pero la iglesia no es pequeña.
Porque la iglesia visible de hoy es una parte muy pequeña del reino eterno de Dios. Solamente hay un reino que es para siempre. Y es el reino de Dios y su Cristo. Entonces, por eso que los reinos de la tierra son todos temporales. Que confiemos en el reino de Dios, que es para siempre. Vamos a orar. Gracias, Señor, por ayudarnos con este pasaje. Señor, si todavía hay cosas no claras a todos, te rogamos, Señor, que tú ayudes en su mente, en su estudio, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda revelar lo que necesitamos entender, pero te pedimos que por lo menos, Señor, que podamos salir entendiendo que no tenemos que ser esclavos a lo que hay aquí, lo que es temporal. Podemos guardar tesoro en el cielo, podemos enfocarnos en lo eterno, porque todo lo que está aquí es temporal y solamente tu reino es para siempre. Señor, salva a aquellos aquí que todavía no están en tu reino, que todavía andan en su propio camino, andan rechazándote o anden todavía confundidos, Señor. Rescátalos de su pecado, trasládalos, Señor, a tu reino de luz. Ayúdanos como tu pueblo, Señor, no vivir preocupados en este mundo porque no hay razón. Ayúdanos a confiar en tu reino que es para siempre. En nombre de Cristo. Amén.